El fibrocemento es un material elaborado a base de cemento, celulosa y una fibra sintética derivada del petróleo. Por su aislamiento y durabilidad, se utiliza mucho en la construcción de naves industriales y ganaderas, pero cada vez es más común también en edificación civil. Un material con más de 100 años de historia que en España solo se fabrica en Valladolid. ¿Y esto de dónde se obtiene? Esto es un derivado del petróleo, es un polivinilo de alcohol, que es una fibra de alta tenacidad que tiene muchísima resistencia y es la que nos confiere a la placa la resistencia a flexión. Las dos fibras sintéticas se mezclan en un mezclador de fibra junto con el agua y posteriormente lo pasamos a otro tanque donde lo mezclamos con el cemento. Echamos la mezcla en unas tinas en cuyo interior hay un cilindro tamiz que al ir girando va filtrando el agua y se va quedando una fina lámina. Como es muy moldeable, ponemos unos moldes de intercalador para que no se deforme. ¿Y qué tenemos que hacer para solidificar esto? Esto lo tenemos que meter en un túnel en el cual tiene que estar al menos 8 horas y a unos 65 grados centígrados. En la provincia de Valladolid se encuentra la única planta que en España fabrica fibrocemento, uno de los materiales más utilizados en el sector de la construcción en el último siglo. Un material resistente, impermeable, ignífugo y fácilmente instalable que desde aquí se envía a otros países de Europa y también al norte de África. Hola Javier. Hola María. Buenos días, María, Fernando. buenos días. 10 años acaba de cumplir esta fábrica. Esta fábrica de Portillo es la única fábrica de fibrocemento que hay en España. Aquí fabricamos placas y paneles sándwich para cubiertas y en esta fábrica trabajamos 100 empleados y en los meses de mayor producción llegamos a 125 o 130. Pero pertenecéis a un grupo mayor. Sí. Euronit pertenece a ETEX, que es un grupo multinacional de materiales de construcción. ETEX es líder mundial en fabricación de fibrocemento y está presente en todos los continentes. ¿Y qué es el fibrocemento? El fibrocemento es un material compuesto principalmente por cemento y una composición de fibras. Esta composición hace que proporcione al producto final las características técnicas que vamos buscando, que son resistencia, incombustibilidad e impermeabilidad. En esta fábrica producimos todos los años del orden de 3 millones de metros cuadrados de placas y paneles para cubiertas. ¿Para todo tipo de edificaciones? Sí, para todo tipo de edificaciones. Nosotros estamos en el sector de la construcción residencial, de servicios y también en el agrícola ganadero. Hola Jaime. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos aquí? Estas son las primeras materias que entran a formar parte de nuestra composición. ¿Y qué son? Básicamente son dos fibras, una natural que es la celulosa de pino y una sintética que es el polivinilo de alcohol. La principal primera materia que utilizamos nosotros es el cemento, que es la que más proporción tiene dentro de nuestra composición. Y esta masa de celulosa, vamos a llamar, se obtiene con esto, ¿no? Sí, este es el cartón base del que partimos y tenemos que hacer un proceso de refinado. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Simplemente la deshacemos y la mezclamos con agua? Esta la deshacemos, la mezclamos con agua con una fuerte agitación y después lo hacemos pasar por unas bombas que lo que nos hacen es sacar todas las fibras. Nos facilita la retención del resto de las primeras materias. Como que luego las absorbe. Las absorbe y se quedan fijadas a ellas. Y Esa eso es la ocurre aquí, función. ¿verdad? Eso ocurre en el pulper justo cuando acaba esta cinta. ¿Y esto de dónde se obtiene? Esto es un derivado del petróleo, es un polivinilo de alcohol que es una fibra de alta tenacidad que tiene muchísima resistencia y es la que nos confiere a la placa la resistencia a flexión. ¿Todo esto se mezcla luego? Las dos fibras sintéticas se mezclan en un mezclador de fibra junto con el agua y posteriormente lo pasamos a otro tanque donde lo mezclamos con el cemento. Lo agitamos y quedaría lista una pasta para poder ser utilizada en la máquina. Jaime, que la mezcla de todas las materias primas con agua resulta una mezcla prácticamente
prácticamente líquida. Sí, es una mezcla líquida porque luego lo vamos a tener que transportar para poderlo utilizar en nuestra máquina. O sea que el agua cumple el papel de medio de transporte en este caso. Cumple el papel de medio de transporte y además el papel de hacer que el cemento pueda fraguar para que cree la estructura de nuestra placa y se endurezca. Claro, porque hemos dicho que el cemento es la materia prima fundamental en torno a un 90% de la mezcla. Sí, un 80 y tantos %. Para que te hagas una idea un poco de la proporción del cemento, si nosotros en 24 horas gastamos unas 300 toneladas de primeras materias, de esas 300 toneladas, 220 son cemento. Y con esta mezcla, ¿qué es lo que hacemos? Echamos la mezcla en unas tinas en cuyo interior hay un cilindro tamiz que al ir girando va filtrando el agua y se va quedando una fina lámina. Esa fina lámina, mediante unos cilindros la presionamos y la hacemos pasar a un fieltro que va pasando poco a poco hacia adelante, hacia un rodillo formador en el que se enrolla un número de vueltas adecuado para tener el espesor que nosotros queremos, que por ejemplo para esta placa que estamos haciendo ahora son 6,5 milímetros. Jaime, ¿y por qué se pinta? Se pinta la última capa para dar un color más intenso a nuestra placa. Podemos pintar, en este caso en rojo, que es lo que estamos viendo ahora, o bien lo podemos pintar en verde, en negro, en diferentes tonos de pigmento. O sea, solo una de las capas que es la que va a quedar visible. La última capa. Hemos formado en este cilindro, Jaime, una lámina con 6 capas. Exactamente. Antes de eso, en la mitad de la capa hemos metido unos flejes de refuerzo, Que son los tambores que estamos viendo cintas girar. que vemos allí, ¿no? Eso es. Una vez que tenemos formada esta lámina con el espesor adecuado, se corta y sale a los telares en forma plana y moldeable. ¿Y estos flejes de qué material son? Son flejes de polipropileno, son muy parecidos a los que se usa comúnmente para embalar. Hacia la mitad de la placa es donde colocamos nuestro fleje de refuerzo. Jaime, y en este punto es totalmente moldeable, casi como plastilina. Sí, esta plancha que sale del rodillo la cortamos en las dimensiones adecuadas y la pasamos a moldear. Como es muy moldeable, ponemos unos moldes de intercalador para que no se deforme. ¿Y qué tenemos que hacer para solidificar esto? Esto lo tenemos que meter en un túnel en el cual tiene que estar al menos 8 horas y a unos 65 grados centígrados. Aquí ya podemos desmoldar, quitar los moldes, pasar la placa a una línea de verificación para observar los defectos que pueda tener y ya empezar a formar los paquetes de placas. ¿Siempre tiene las mismas características? No siempre, depende de los diferentes tipos de productos. Nosotros hacemos producto, por ejemplo, para bajo teja, que tiene otras características y podemos incrementar el número de capas o bajar el número de capas. Jaime, y con las 300 toneladas de materias primas que transformáis cada día, ¿cuántas láminas fabricáis? Podemos hacer unas 10.000 placas de 2,5 metros. Estas que estamos haciendo ahora mismo serían las placas de 2,5 metros. Con estas 10.000 placas, para que te hagas una idea, podríamos cubrir la superficie de 5 campos de fútbol. ¿Y se utilizan más en algún tipo de construcción en concreto estos materiales? Estos materiales fundamentalmente van al mercado de naves o mercado ganadero, pero también se pueden utilizar en el mercado residencial como soporte de teja. Placas de fibrocemento hacéis también panel sándwich, Jaime. Exactamente, este es el panel sándwich que hacemos, que tiene una base que puede ser poliéster o papel de aluminio gofrado, una espuma que es poliuretano y la placa que acabamos de hacer en la máquina. Esto es añadirle un punto más de aislamiento al producto, ¿no? Exactamente, esto nos sirve un poco de aislamiento térmico. Este producto es un producto que utilizamos mucho también en naves ganaderas o incluso en mercado residencial. ¿Es como la espuma que vemos colocar a veces en la construcción? Es una espuma muy similar a la que se coloca en la construcción, con una gran densidad que le confiere un muy buen aislamiento térmico. ¿Cómo es el proceso? El proceso comienza poniendo una plancha que puede ser poliéster o puede ser aluminio gofrado.
Posteriormente se pone encima la placa de fibrocemento que hemos realizado previamente, quedando un hueco entre las dos. Se meten en un cofre que se cierra, dejando un hueco. En ese hueco un inyector va a inyectar poliuretano líquido que se va a ir expandiendo hasta que ocupe todo el volumen. ¿Se expande al contacto con el ambiente o hay que meterlo en un horno o algo así? Con la temperatura que genera se va expandiendo y al cabo de unos 8 minutos ha creado su estructura y ya podríamos tener la placa lista para desmoldar. ¿Y cuánto podría expandirse? ¿Todo lo que queramos? Pues para que te hagas una idea, con más o menos 40 kilos de poliuretano haríamos 1 metro cúbico de producto. Un volumen de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Y a vosotros os llega líquido ya? Nos llega en 2 componentes. El poliuretano se compone de poliol y de isocianato. Esos 2 componentes nosotros les mezclamos en una mezcladora líquidos y les inyectamos en el panel. ¿Y estas láminas qué papel cumplen? La lámina de poliéster cumple un papel muy importante en las naves ganaderas porque es una lámina que es lavable. Nosotros con una pistola a presión podemos quedarla limpia y quedar la nave prácticamente como nueva después de mucho tiempo. ¿Y el aluminio? El aluminio cumple una función que es de barrera de vapor. Cuando tenemos unos ambientes en los que hay vapores, el aluminio impide que esos vapores se puedan trasladar a la placa. ¿Y cuál puede ser un ambiente con mucho vapor, por ejemplo? ¿Una industria? Una industria que trabaje con calderas de vapor, por ejemplo. ¿Y qué cantidad fabricáis de este producto? Más o menos el 20% de la fabricación es la que dedicamos a fabricar este producto. Cada 8 horas producimos 500 paneles sangre. ¿Aquí qué es lo que hacen? ¿Ya está terminado? Aquí ya estaría terminado, lo único que hacemos es limpiar un poco los excesos de poliuretano que tenemos, quitarlos el plástico de protección. ¿Van a sustituir estos nuevos materiales de construcción a los tradicionales, al ladrillo, por ejemplo? Lo van a complementar. Yo creo que estos materiales se utilizan fundamentalmente para cubiertas, pero en las fachadas, aunque es posible hacer fachadas con este tipo de material, como lo podemos ver en esta nave, de momento es un paso que todavía está por dar. Jorge, acabamos de ver 2 de los ensayos que hacéis en este laboratorio. ¿En qué han consistido? Bueno, pues hemos visto el ensayo de impacto, que consiste en tirar un saco de 50 kilos desde una altura de 1,20 m, simulando la caída del operario que está montando la cubierta en el tejado. El operario se ha caído, se ha roto la placa, pero los compañeros la han podido rescatar por seguridad. ¿Y en este caso? Hemos hecho un índice de clase, hemos comprobado la resistencia de una placa y nos ha dado 17.000 newton, que es el equivalente a 13-14 personas encima de la placa. O sea, podría soportar hasta esa cantidad de peso. Sí, incluso más. ¿Qué otros ensayos, qué otros requerimientos se les pide a estos materiales? La placa es impermeable al agua de lluvia, no pasa el agua para abajo y además una característica del fibrocemento es que es permeable al vapor de agua en sentido contrario. Por lo tanto, evitamos condensaciones en la parte de abajo, en el la interior. nave, en el interior. ¿Cada cuánto tiempo realizáis estas pruebas? Cada 2 horas nos separan unas muestras para ensayo y son las placas que ensayamos. O sea, que continuamente durante el proceso está continuamente evaluado. Y todas estas pruebas son las que exige la norma al final, ¿no? Como en todos los sectores. Eso es, nos aplica una norma europea y las exigencias son elevadas realmente.